Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo donde te voy a enseñar a cómo revisar las compañías una vez ya las tenemos en cartera. Debes de entender que es muy importante, ya que no solo tendremos que comprar la compañía y estar de brazos cruzados, sino que debemos revisar los datos que presentan a posteriori para garantizar que las proyecciones a futuro van a cumplirse y por tanto podemos permanecer en la compañía a largo plazo. Así que nada, vamos a ello. Bien, lo primero que te tienes que preguntar es, vale, tengo una acción en cartera, ¿y ahora qué? Para este ejemplo voy a utilizar Nagarro, que Nagarro es una compañía muy interesante, una compañía tecnológica que recientemente, hace poco, ha presentado unos resultados, por cierto, disclaimer, pero impresionantes, ¿vale? Y bueno, yo creo que utilizarla como ejemplo, no voy a entrar en profundidad en el análisis de la compañía, pero sí te voy a mostrar qué cosas debes de tener en cuenta, ¿vale? Al principio para entender la compañía y chequearla una vez tú ya la tienes en cartera. Así que bueno, como te digo, es importante realizar un correcto seguimiento de la compañía que tenemos en cartera y por eso tenemos que verificar que realmente la compañía, por muy buena o a un múltiplo muy atractivo que la hayamos comprado, tenemos que verificar que efectivamente cada año va cumpliendo con los objetivos y que por tanto el que estemos o el que esté nuestro dinero invertido en esta compañía merece la pena, en lugar de estar invertido en otra compañía. Entonces, a continuación te voy a decir unos puntos que deberías de tener, o que en caso de que no la tengas cuando ya la compraste, pues que deberías de intentar cumplir, ¿vale? Porque así te facilita mucho el seguimiento de cada compañía. Bien, el primer punto es buscar la manera de ponernos algún tipo de avisos o alertas para que cuando la compañía publique resultados nos llegue esa información, o por lo menos estar enterados de que han publicado y que tenemos algo nuevo que analizar para ver si las estimaciones futuras han cambiado o no, o siguen con lo establecido. Entonces, hay varias formas de ponerte alertas y yo te voy a enseñar unas cuantas. Como te pongo aquí, evidentemente es interesante saber cuando la compañía publica los resultados trimestrales, anuales, nueva información extra, ya sea como recompra de acciones, como una adquisición que van a realizar, alguna nota de prensa, etc. Y evidentemente hay varios métodos por los cuales nos podemos poner algún tipo de alerta. Entonces, es verdad que dependiendo de qué compañía, hay algunas compañías que no te ofrecen alertas directas, otras sí, y por eso aquí doy varias opciones para que puedas escoger de cada compañía que tengas en cartera la más apropiada. Entonces, como ves, la primera opción es a través de la web oficial. Te voy a poner un ejemplo. Como ves, estamos en la web oficial de Nagarro, como ves, Nagarro Investor Relations, ¿vale? Y normalmente la mayor parte de las compañías, no siempre, no todas, ¿vale? Pero la mayor parte de las compañías, si bajamos justo al final, te suelen dar una opción para que mandes, aquí lo tienes, para que te suscribas mandando tu email y ellos te mandan la información. Es decir, cada vez que publiquen una nota de prensa, un informe trimestral, un informe anual o lo que sea, te lo mandarán. Por otro lado, hay otras empresas más grandes o más conocidas que te lo suelen dejar incluso hasta más detallado. Por ejemplo, si vamos a el Investor Relations de Facebook, aquí en la página web, si también vamos al final, podemos ver aquí en Email Alerts cómo pones exactamente tu email, pero al mismo tiempo seleccionas lo que quieres que te manden. Es decir, si quieres las noticias para inversores, si quieres todo lo que publiquen en la SEC, o si quieres simplemente los reportes trimestrales o anuales, o lo que tú quieras. Otra opción sería, por ejemplo, hacerte carteras virtuales o a través de plataformas de información, que como ves aquí, por ejemplo, estamos en Seeking Alpha, que Seeking Alpha es una de las plataformas que te permite extraer información donde está resumida, aparte de análisis de otros inversores y tal, pero también te publica las noticias o las notas de prensa de distintas compañías, y también te puedes hacer una cartera virtual, que era otro de los puntos. Por ejemplo, aquí en lo de todos los portfolios, te creas un portfolio donde evidentemente tú tienes aquí una cartera de las acciones que sea, ¿vale? Esto es un ejemplo de un par de acciones que he puesto yo aquí, ¿vale? Y evidentemente con estas compañías luego te puedes poner que te manden, como ves aquí, una alerta, ¿vale? De cada compañía, para que cuando publiquen, pues que te avisen. Al igual hay otras plataformas donde evidentemente te puedes hacer, como tanto Ticker, Coifin, que también tienen sus carteras virtuales, y por supuesto te pueden notificar o puedes ver la fecha de cuándo va a ser la próxima vez que van a publicar. Por ejemplo, como ves aquí en Ticker, si buscamos Nagarro, ¿vale? Y directamente
nos vamos aquí en la primera página un poquito más abajo, podemos ver que en futuros eventos ya podemos ver la fecha en la que van a publicar y también de las fechas pasadas pues lo que han publicado, que como vemos el último earnings call, o sea la última llamada telefónica fue el 12 de agosto, entonces tenemos una transcripción y ya tenemos información, al mismo tiempo que el reporte de los 6 primeros meses, también el 12 de agosto. Entonces bueno, esto es una manera también de saber en qué momento o tener una especie de calendario para saber cuándo van a publicar las compañías que tenemos en cartera. Y luego también tenemos alertas de broker, que bueno, esto ya dependerá un poco del broker que tengas, pero por ejemplo en mi caso el broker que tengo yo, Interactive Broker, pues es un broker que te permite dar alertas de compañías, es decir, incluso cuando las tienes ya en cartera, un par de días antes o incluso una semana antes ya te avisan de que una de las compañías que tengo en cartera y me dicen el nombre de la compañía que es, presentará resultados pronto y me ponen la fecha en la que va a presentar. Es decir, que es otra manera de estar avisados o tener una alerta automática de las próximas presentaciones de resultados importantes de compañías que hayan presentado algo. Incluso si presentan resultados de forma imprevista, también te avisan por medio del broker, si tienes las alertas activadas, por supuesto. Luego, como segundo punto, es muy interesante que sigas la compañía también por redes sociales. Por ejemplo, volviendo a Nagarro, tienes que pensar que tanto en redes sociales publican tanto pensando en los inversores como también un poco promocionándose. Entonces, esa es una manera de ver si realmente la compañía tiene un equipo directivo demasiado promocional, es decir, que adorna demasiado su compañía, o simplemente es más escueta y publica lo necesario, lo interesante, resultados, avisa de ciertas cosas o lo que sea. Entonces, por ejemplo, volviendo a la propia web de Nagarro, aquí podemos ver que tiene una sección también de contáctanos, donde si te ponen aquí síguenos y tiene distintas redes sociales. Normalmente yo te diría que la red social que más o la más importante, no digo que las demás no lo sean, pero que quizás la más importante es la de Twitter. ¿Por qué? Por la rápida divulgación de información, es decir, si al momento ellos publican algo, al momento ya estás enterado, si sigues a la compañía. Y como ejemplo, bueno, vamos a Twitter, en este caso es mi Twitter, vamos aquí y buscamos Nagarro, que ya lo tenía preparado, y como ves que yo les estoy siguiendo, ellos mismos ayer publicaron esto, que por ejemplo ya avisaban directamente de que puedes leer aquí la información de los 6 primeros meses, o sea, el resultado de los 6 primeros meses de este año. Y simplemente con entrar en el mismo enlace ya tendríamos directamente la información delante de nuestras narices. Es decir, ya podremos ver los resultados de la compañía, que como puedes ver en revenues, que son impresionantes, tanto con el crecimiento de EBITDA ajustado y una serie de puntos que, vamos, ya te digo, la compañía merece mucho la pena, pero bueno, no voy a entrar en profundidad en eso, sino que tienes el acceso a esta información de una forma más rápida y sencilla. Como tercer punto, debemos mirar evidentemente los informes trimestrales y anuales para verificar las proyecciones a futuro, es decir, o las estimaciones tanto de analistas como nuestras propias o el propio guidance de la compañía. Normalmente, como sabes, el equipo directivo da unas estimaciones a futuro y nosotros, o debe ser nuestra obligación, o debería serlo, el intentar asegurarnos de que los objetivos que se ha marcado el equipo directivo los ha ido cumpliendo, porque al final recuerda que les estamos dando nuestro dinero a la hora de invertir en esa compañía. Y por otra parte también nosotros personalmente podemos tener proyecciones o estimaciones futuras, entonces en cada trimestre tenemos que mirar los datos de la compañía y verificar que efectivamente está en línea con ese crecimiento. Por ejemplo, en el caso de Nagarro, si nos vamos a los datos que presenta la compañía, pues por ejemplo, como dije antes, vemos que evidentemente tanto en EBITDA como en revenues mejoran muchísimo, que por industria, tanto de la parte de energía, de automóviles, de lo que sea, en todo crece, ¿vale? Que también por países, por la zona de Estados Unidos, la zona de Alemania, y todo esto lo tenemos que revisar y verificar que efectivamente la compañía, o por lo menos el equipo directivo, si nos ha prometido, no prometido, pero que sí ha estimado que realmente la compañía puede crecer a unas tasas X, pues nosotros tenemos que verificar que como mínimo se van a cumplir. ¿Para qué? Para obtener esa rentabilidad o algo similar
de aquí a futuro, porque si realmente la compañía empieza a presentar malos resultados, tendremos que cambiar y a lo mejor esa compañía que antes nos interesaba y que tenemos en cartera, a lo mejor ahora no nos interesa. Entonces es una cosa que hay que tener en cuenta. Luego, una vez hemos revisado esos informes trimestrales y anuales para ver realmente si la compañía está cumpliendo o no, también es interesante escuchar qué es lo que nos tiene que contar el equipo directivo a través de, por ejemplo, las transcripciones o las conferencias, los conference call, ¿vale? ¿Por qué? Porque ahí podemos saber algo más, podemos extraer algo más de información. Siempre hay inversores que hacen preguntas adicionales a lo que publica el equipo directivo y a lo mejor de ahí podemos sacar algo, porque nos pueden contar algo sobre el futuro guidance, sobre las propias, o sea, sobre las próximas proyecciones futuras y todo eso. Entonces es muy interesante escuchar todo eso y también gracias a las alertas que nos hemos puesto y como te he contado anteriormente, pues podemos acceder a toda esa información de una forma muy sencilla. Como quinto punto, una vez ya tanto hemos visto, tenemos los avisos, nos ha llegado la información de notas de prensa, de informes trimestrales, anuales, lo que sea, adquisiciones, recompra de acciones, lo que sea, lo hemos analizado, hemos escuchado al equipo directivo y todo esto, pues luego tenemos que hacer nuestras estimaciones futuras, que es el ejemplo que te voy a poner, por ejemplo, ahora con Nagarro, ¿vale? Porque a lo mejor esas proyecciones que teníamos antes, o sea, las proyecciones previas a cuando compramos, que quiero pensar que cuando compraste esta, si es esta o cualquier otra compañía, por lo menos has realizado una valoración, un análisis y todo eso. Si no recuerda, aquí te dejo un enlace para que vayas y aprendas. Si no sabes analizar ni valorar ningún tipo de empresa, pues aquí puedes aprender. Y lo que te digo, una vez ya sabes todo eso, pues tienes que recalcular las nuevas proyecciones futuras en caso de que la compañía haya cambiado ese crecimiento o esas previsiones. Y por último, en caso de que la compañía realmente haya cambiado o no, pues tenemos que tomar una decisión a la hora de rebalancear nuestra cartera. Es decir, porque no es lo mismo tener una compañía que crece a unas tasas que pensábamos y por eso la compramos y luego resulta que la empresa es o mejor de lo esperado o es peor de lo esperado. No es lo mismo y no tiene sentido asignarle el mismo peso en cartera cuando han cambiado las condiciones. Entonces, una vez has puesto todos esos avisos o alertas y has analizado toda la información de la compañía que va llegando una vez ya la tenemos comprada, pues ahora nos tenemos que preguntar qué cambios debemos hacer en la cartera. Es decir, ¿se trata simplemente de comprar y ya está y no hacer nada y dejar, por ejemplo, si hemos invertido 2.000 euros, dejarlos ahí de por vida? Pues no, evidentemente hay tres posibles escenarios en función de lo que presente la compañía, ya sea si presenta mejor de lo esperado, si presenta lo que esperábamos o si presenta peor de lo que esperamos. Si lo piensas bien, por ejemplo, en este caso, cuando la compañía presenta mejor de lo esperado, tenemos que ir, evidentemente, bueno, presente lo que presente, cualquiera de los tres puntos, el siguiente paso sería ir a la compañía, al gráfico de la compañía y ver realmente a qué precio está cotizando, si realmente ha habido un cambio o no. ¿Por qué? Porque el mercado, aunque es eficiente de la forma en la que se mueve o de la forma en la que registra todos los datos de oferta y demanda, realmente es ineficiente en cuanto a tipos de inversión. Por ejemplo, una small cap que es poco seguida, aunque presente unos resultados impresionantes, puede que la acción no se mueva, el precio puede que no se mueva. Entonces, a lo mejor esa puede ser una opción para aprovechar y comprar. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos que los resultados esperados iban a ser mejor de lo esperado, imagina, pon por ejemplo un 20% arriba y sin embargo en bolsa solo ha subido un 1, quiere decir que hay un 19 de diferencia. Por tanto, si compramos ahora, cuando sabemos nosotros que debería de valer un 19 más o un 20 más, aunque haya subido un poquito, podemos aprovechar. O incluso se dan ineficiencias en las que presenta unos buenos resultados, pero que la compañía en bolsa baja. Véase, por ejemplo, un momento de incertidumbre, recesión, pues como el que estamos ahora. Sabes que hay gente o personas o inversores que tienen mucha negatividad, entonces es otro momento para aprovechar. Por tanto, te digo que depende del escenario que pase. Si presenta, por ejemplo, mejor de lo esperado y en nuestra situación tenemos esta acción, el ejemplo de Nagarro en cartera, y queremos aumentar, podemos aumentar si evidentemente presenta unos resultados muy buenos, pero la empresa no ha crecido tanto, como es el caso y como te voy a enseñar ahora. Pero también evidentemente podríamos comprar o aumentar la posición si
los datos que presenta la compañía son muy buenos, pero la compañía baja en bolsa también. Si presenta normalmente una compañía que presente resultados similares a lo esperado, lo normal es que no hagamos nada. ¿Por qué? Porque se supone que si ya estimamos ese crecimiento y ya decidimos invertir una cantidad, pues si va cumpliendo con eso, y no es ni mejor ni peor, sino simplemente va cumpliendo, me da igual que sea crecimiento del 15%, crecimiento del 20%, da igual, pero como ya se supone que hicimos ese análisis o valoración previa, pues ahora tenemos simplemente que esperar hasta que cambien las condiciones. Pero por otro lado, si evidentemente presenta peor de lo esperado, pues ahí también tenemos que replantearnos qué debemos hacer. ¿Por qué? Porque si la compañía presenta resultados peores y, por ejemplo, vamos al gráfico y vemos que el precio no se ha movido, pues porque, por ejemplo, es una empresa poco seguida, como digo, una small caps, pues a lo mejor podemos venderla toda. Me refiero, si los resultados que presenta son muy malos, son catastróficos, y sin embargo vamos al mercado y de repente vemos que nuestra compañía que ya tenemos en cartera ni siquiera ha caído, pues a lo mejor dice, ostras, según mis cálculos, esta compañía a lo mejor tendría que caer un 30, un 40, porque tiene a lo mejor un fallo estructural, ¿vale? Lo hemos analizado y vemos que realmente es un problema grave. Pues entonces, si no se mueve en bolsa, pues lo inteligente es deshacerte de la posición para intentar evitar esa pérdida que todavía el mercado no se ha dado cuenta. O también lo mismo que cuando teníamos una acción que presentaba buenos resultados, pero a la inversa. Si por ejemplo vemos que la empresa presenta unos malísimos resultados, pero que luego en bolsa solo ha caído un poquito, imagínate que nosotros analizamos que la empresa debería de caer un 40, un 50 por un fallo estructural, y sin embargo la empresa en bolsa solo cae un 2, un 3, aunque estemos en pérdida, merece la pena asumir esa pérdida y cambiar, decir, tener liquidez, liberar ese dinero o capital de esa empresa, ¿vale? Y no esperar a que el mercado se dé cuenta de que debería de ajustarse a ese menos 40. Entonces es otra cosa importante que debes de tener en cuenta. Y también, evidentemente, aparte de todo esto, de los 3 puntos, no te olvides de que aparte de analizar empresas, también como inversores debemos analizar el sentimiento de mercado, es decir, con el vídeo que he subido anteriormente, que te lo dejo aquí, de psicología de inversión, ¿vale? Hay que conocer Mr. Market, cómo se mueve el mercado, el sentimiento de cómo percibe las cosas el resto de inversores. Y también es importante el contexto macroeconómico, ya que no es lo mismo que una compañía presente buenos resultados estando en un momento alcista económico donde todo va de maravilla y seguramente el mercado te pagará más de lo que te tendría que pagar, ¿vale? Que por ejemplo estar en un momento de mucha incertidumbre, recesión, alta inflación, que seguramente si la gente está negativa o el mercado está negativo, porque percibe ese contexto macroeconómico negativo, entonces aunque la compañía presente buenos resultados, a lo mejor no sube tanto, porque a lo mejor ese múltiplo que tú estás estimando es demasiado optimista para las condiciones actuales macroeconómicas. Entonces recuerda que debes de tener todo esto en cuenta. Y ahora te voy a poner como ejemplo el cálculo de Nagarro de una forma fácil. Recuerda, como te digo, si luego quieres un vídeo, también me lo puedes dejar aquí abajo en los comentarios, si quieres un vídeo en el que analice esta empresa o cualquier otra empresa de una forma más completa, ya sea informes trimestrales o informes anuales, ¿vale? Si lo quieres me lo puedes dejar aquí abajo en los comentarios, pero de momento voy a hacer un cálculo rápido para que veas más o menos lo que serían los ajustes rápidos de cartera y cuáles son los siguientes pasos una vez ya la tenemos en cartera. Entonces ahora vamos con el ejemplo de Nagarro de cómo presentando resultados y cómo en función de esos resultados tendríamos que ajustar lo que ya tuviéramos o no hipotéticamente en cartera, suponiendo que esta compañía la tengamos en cartera. Entonces, viniendo aquí a los datos, como vemos, podemos, por ejemplo, en Nagarro, si la has analizado bien, podemos ver que es una compañía que sí se puede, por ejemplo, calcular o hacer estimaciones por EV/EBITDA, ¿vale? Porque tiene una conversión bastante alta a Free Cash Flow. Entonces, en este caso, pues si vemos aquí el EBITDA ajustado, que ha pasado del Q2 de 2021 al Q2 de 2022 de 18 millones a 40 millones, es bastante interesante. Y si nosotros queremos saber si para este año va a cumplir nuestras estimaciones, podemos hacer, por ejemplo, un cálculo rápido. Aquí tenemos los 40 millones del Q2 y aquí también tenemos el Q1 de 2022. Entonces, cogiendo la calculadora, que la tenemos aquí, ¿vale? Si por ejemplo cogemos, lo digo ya de forma redondeada, 28,9 en el caso del Q1 y más 40,17,
pues te sale 69. Si esto es en 2 meses, 2 trimestres, el Q1 y Q2. Si estimamos que la compañía más o menos seguirá igual, a lo mejor puede ir a mejor, ¿vale? Pero vamos a estimar que el siguiente trimestre tendrá uno igual de bueno que este segundo trimestre y otro no tan bueno, ¿vale? Entonces, al multiplicarlo por 2, ya digo, es una forma rápida, pues estimamos que aproximadamente, ya digo, redondeando, 140 millones, ¿vale? 138, 140 millones. Bien, si nos vamos, por ejemplo, a plataformas como TKR, 140, recuerda, ¿vale? Nos vamos que aquí en el apartado de estimaciones, que lo tengo yo aquí, de EBITDA, la empresa para 2022, o los analistas, mejor dicho, que tiene una E, estiman que van a conseguir 111,8, ¿vale? 111,8 implica que de 111,8 a los 139, es decir, casi 140, es muchísimo más crecimiento, es creo que un 30 y pico % más. Entonces, lo interesante es que nosotros sabemos ahora mismo que justo, fíjate, si realmente la empresa para este año cumpliera o llegara a los 140 millones, sería realmente obtener el EBITDA del año que viene, de lo que estiman los analistas de 2023. Entonces, por ejemplo, si vamos a estimar los 140 millones, vamos a ver qué múltiplo normalmente se paga por, digamos que en agarro, ¿vale? Entonces nos vamos a la parte de valoración, y en la parte de valoración buscamos lo que viene siendo el EV/EBITDA, que en este caso lo tenemos aquí, este de aquí que lo señalo, ¿vale? Y vamos a poner todo. Entonces vemos aquí que la media son unas 20 veces, es decir, hemos visto aquí como ha habido veces, por ejemplo en 2021 que ha estado por debajo de las 20 veces, pero por ejemplo luego a mediados de 2021, sobre todo la parte final de 2021, ya estuvo bastante por arriba, y la media de todo el proceso desde que ha salido a cotizar más o menos está en 20 veces. ¿Podemos estimarle 20 veces o incluso 15 veces para ser conservadores? Pues sí, realmente yo creo que 20 veces es una cosa apropiada para este tipo de compañías, porque como ya te digo, se supone que si la tienes en cartera ya has hecho un análisis previo, entonces ya deberías de saber que realmente para este tipo de empresas con ese crecimiento, porque es una empresa de crecimiento y tal, pues yo creo que 20 veces EV/EBITDA puede estar bastante interesante. Entonces, si vamos a la calculadora y ponemos los datos, es decir, las 20 veces que más o menos de media cotiza por EV/EBITDA esta compañía y lo multiplicamos por los 138 que estimamos que podría ser la compañía si sigue a este nivel de crecimiento, entonces podemos darnos cuenta de que la compañía tiene un Enterprise Value de 2.760. Vale, esto no se sabe si es mucho, si es poco, entonces lo que deberíamos de hacer es ir a la parte de descripción general y aquí vemos los 1939, es decir, todavía le queda crecimiento. Como vemos, para pasarlo a precio objetivo y que lo entiendas de una forma muy sencilla, primero de Enterprise Value lo tenemos que pasar a Market Cap. Es decir, el Enterprise Value recuerda que incluye la deuda o la caja, entonces debemos de quitársela para pasar al Market Cap. Como vemos aquí entre Market Cap y Enterprise Value, realmente la empresa tiene unos 200 millones, de hecho prácticamente 200 millones de deuda. Por eso el Enterprise Value es un poquito mayor o más alto que el Market Cap. Lo que quiere decir que entonces podemos asumir que a estos 2.760 le quitamos 200 millones de deuda. Entonces llegamos a 2.500 de Market Cap, ¿vale? Entonces ahora lo que nos interesa es coger este Market Cap y dividirlo entre el número de acciones. ¿Para qué? Para llegar al precio objetivo de este año. Es decir, si realmente, o bueno, en este caso los analistas estimaban 140 a 2023, pero como la compañía está presentando unos muy buenos resultados y puede que lo consigan en este año, vamos a ver realmente cuando llegue a 140, si es para el año que viene, es decir, para un año vista o para los pocos meses que quedan para este año, vamos a ver realmente cuánto vale la empresa. Entonces vamos a tomar el dato de 2.500 de Market Cap y vamos a buscar el número de acciones para dividirlo entre el Market Cap. En este caso, si nos vamos a finanzas, dentro del apartado de ticker, y nos vamos casi al final, podemos ver, a ver, aquí la parte diluida, cómo tiene 11 millones con 97, bueno, 13,22, vamos a coger 13,22 como el dato más actualizado, porque este es el de 2021, entonces vamos a dividirlo entre 13,92, 2.560 y lo dividimos entre los 22, ¿vale? Y en este caso pues sale un precio objetivo de 193.
193 quiere decir que si la empresa llega a ese EBITDA de 140 millones en este año o el que viene, da igual, es decir, estamos hablando de un margen de aquí a 6 meses o menos de 6 meses o de aquí a 1 año y medio, ¿vale? A final de año de 2023, es decir, a un año esta compañía debería de valer 193 euros, ¿vale? Y en este caso, si vamos al precio, cuando presentó resultados, creo, si no me falla la memoria, que subió nada más que un 1,5 o 2% arriba. Es decir, pasó de unos 121 o algo así a 122 a 126, no me acuerdo. Pero bueno, que subió relativamente poco. Entonces, si nosotros realmente creemos que esta compañía va a seguir con este crecimiento que está teniendo y va a alcanzar esos 140 millones, recuerda, ahora debemos de valorar si realmente, y ya eso depende del análisis que hayamos hecho de la compañía, si realmente nuestra proyección de que vaya a cumplirlo a este año o la proyección de los analistas, de terceros, es decir, estas estimaciones que nos ponen en ticker son las que se van a cumplir, de que en vez de ser en 2022 va a ser en 2023 cuando llegue a esos 140 millones, bueno, aquí estamos hablando de que está en 123 o 126, ¿vale? Y tiene que llegar a 193. Y ya te digo, o a este año o al año que viene, y cotizando a 20 veces EV/EBITDA. Es decir, no es el punto más alto, porque como podemos ver aquí, no es el punto más alto en el que ha cotizado, ha llegado a cotizar esta empresa a 30 veces EV/EBITDA, y también en el rango más bajo ha estado cotizando a 13 veces, ¿vale? También es verdad que hemos cogido 20. Podíamos haber sido más conservadores y en vez de coger 20 podíamos haber cogido 15. Y con 15, evidentemente, en vez de darnos un precio objetivo de 190 y pico, seguramente nos hubiera dado un precio objetivo de 160 o algo por ahí, ¿vale? Que, bueno, si quieres, puedes intentar hacerlo y dejarme aquí abajo en los comentarios el resultado de lo que te ha dado. Y digamos que esto es un poco, una vez ya tenemos, hipotéticamente digo, esta compañía en cartera o cualquier otra y verificamos los datos con los informes trimestrales o anuales y luego realizamos nuestros cálculos, luego el siguiente paso es decidir, bueno, esta compañía en este caso ha presentado unos muy buenos resultados, pero todavía le sigue quedando recorrido o sigue teniendo un margen de seguridad, ¿vale? Que nos está ofreciendo porque el precio objetivo está muy por encima, gracias a los nuevos datos que he incorporado a mi valoración o a mi estimación de ese año. Ya te digo, ha sido una valoración simple, ya que hemos tomado el dato del Q1 de 2022 y el Q2, es decir, el primer y segundo trimestre, y luego supuestamente lo hemos prolongado. Pero evidentemente en el tercer y cuarto trimestre la compañía o puede mejorar esos resultados o puede empeorarlos. Entonces, si nosotros ya hemos hecho esa estimación, por ejemplo en este caso, de que tenemos los 6 primeros meses y no sabemos lo que va a pasar en los 6 siguientes, pues en los siguientes trimestres, si verificamos que los datos de esos trimestres son todavía mejores que los de los trimestres anteriores, quiere decir que incluso nuestras estimaciones se pueden quedar cortas. Sin embargo, si en los próximos trimestres digamos que los datos que presentan no son igual de buenos o son peores o inferiores, entonces tenemos que intentar realizar un ajuste a la baja de nuestra estimación anual, ya sea a 2022 o a 2023, depende de si consigue esos 140 millones en 2022 o si los consigue en 2023. Entonces digamos que este es el trabajo que tendríamos que hacer una vez ya tengamos la acción en cartera. Y ya te digo, en este caso, la compañía que ha presentado buenos resultados, pues sería una adaptación o un rebalance de cartera para poder asignarle a lo mejor más peso. Recuerda que tú como inversor retail o inversor individual o particular puedes hacer las inversiones que quieras, es decir, como si quieres tener una sola acción en cartera, puedes asignarle todo el peso o puedes tener 4 acciones, 8 acciones, las que quieras. Y evidentemente, pues siempre es interesante tener compañías que tienen un ratio riesgo-beneficio mucho mayor. Es decir, una empresa que a lo mejor puede crecer a 30% anuales, pero que en el peor de las estimaciones no me da pérdida, sino que a lo mejor solo me da un 5 anual. Entonces, claro, tú dices, es que en el peor de los casos gano muy poquito con esta empresa y en el mejor de los casos gano mucho. Mientras que hay otras empresas que a lo mejor dices, en el mejor de los casos gano normal,
un 10, 15%, 5%, pero es que en el peor de los casos a lo mejor puedo perder mucho, a lo mejor puedes perder un 10, un 20, un 30% de tu inversión. Entonces, evidentemente en ese tipo de inversiones no sería recomendable tener un alto porcentaje de tu cartera asignado como peso a esa acción, y es mejor rebalancear la cartera e ir cada trimestre o cada vez que se presenten resultados rebalanceando esa cartera para siempre tener el dinero en aquellos activos donde te vayan a dar una mayor rentabilidad. Así que nada, esto es todo, y como siempre espero que te haya gustado. Me puedes dejar aquí abajo en los comentarios, como siempre, tu opinión sobre el vídeo, sobre qué quieres que hable en próximos vídeos, ya sea de broker, ya sea de análisis de empresa, de lo que sea. Y luego, como siempre, te voy a dejar aquí 2 vídeos para que sigas aprendiendo y te puedes suscribir. Y bueno, pues eso, nos vemos en el próximo.